buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Por la gracia y la misericordia de Dios, una vez más estamos aquí saludándolos, mandándoles un fuerte saludo y que el Señor los bendiga en grandemente con su conocimiento. Nuestra meta es siempre el predicar el Evangelio, enseñar las cosas que están aconteciendo en estos últimos tiempos. Ahí donde usted está, si tiene su Biblia, por favor, a la mano, sáquela o apunte, haga usted unos apuntes para poder confrontar con las Escrituras en el momento que estamos hablando o después. Vamos a empezar con el tema en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y se lo voy a leer para que usted pueda entender la enseñanza que vamos a compartir hoy en día con usted, con el hermano pastor William Rivera. Dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Gracias, Señor. Paso el mando aquí a mi hermano William Rivera, el pastor de esta congregación. Gloria sea al nombre del Señor. Una vez más, siempre damos gracias a Dios por este privilegio. Que Dios les bendiga a todos, les bendecimos. Aleluya. Y que siempre la palabra de Dios no regresa vacía, sin antes hacer el propósito que Dios la envía. Así que Dios les bendiga a todos, en donde nos escuchen. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Que Dios hable a tu corazón y a tu vida en este tiempo que se imparte esta palabra, este mensaje. Así es, así es, así es. Definitivamente, ¿verdad? Nosotros nos ha tocado vivir estos tiempos finales. Y el tema que estamos hoy desarrollando es la advertencia contra los falsos profetas y falsos maestros. De mucho tiempo atrás, de antemano, el mismo Señor Jesucristo lo advirtió. Así el mismo Señor le dijo a sus discípulos, el mismo Señor preparó a su discipulado, a sus oyentes, que esto iba a acontecer, que esto viene existiendo desde hace mucho tiempo, pero en este tiempo final han abundado, y esto lo único, ¿verdad? Hablando sobre falsos profetas, pseudo profetas, que se hacen llamar, que ellos mismos se llaman profetas, no porque Dios los llamó, no porque Dios los puso, sino porque ellos se han autonombrado profetas. Así es. Y entonces tenemos que nosotros discernir eso, tenemos que darnos cuenta que es quién realmente es de Dios y quién es un charlatán, quién es un enviado del diablo para querer desviar al pueblo de Dios. El tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Que el texto que leo mi hermano, la crisis más peligrosa que enfrenta la iglesia hoy en día es la penetración de muchas ideologías que se han metido dentro de las congregaciones, ideologías, ¿verdad? Que se han metido enseñanzas falsas, el desvío, ¿verdad? de la correcta enseñanza,
porque estamos viendo que hoy mucho pueblo, hoy cree algo, hoy cree una cosa, mañana ya no la cree. Piensan que lo que le está diciendo ese pseudo profeta es la verdad, y muchos están siendo desviados, muchos están yéndose a la tragedia completamente, ¿verdad? Porque si hacemos un recuento, ¿verdad? De años atrás, hemos visto grandes, digamos, escándalos, o como podemos decir, grandes tragedias, y de hombres que decían que eran enviados de Dios, decían que eran el profeta de Dios. ¿Y a dónde llevó a esa multitud? A la muerte, al suicidio, porque él decía que él era Dios y que solo por él hablaba Dios y que solo a él le revelaba Dios y que todo lo que hablaba era Dios mismo. Entonces muchos van tras esos falsos, tras esos pseudo profetas y maestros, y van derechito a la perdición. Ese es el gran peligro que hay hoy en día. Entonces, es una condición de inestabilidad hablando espiritualmente, que se está viviendo dentro de las congregaciones. Hoy cada quien quiere creer lo que, ¿verdad? Interpreta las escrituras a su gusto y a su antojo. Y entonces nosotros tenemos que ir y retornar y darnos cuenta, tenemos que volver a las escrituras y darnos cuenta que si lo que se está diciendo es 100% verdad. Entonces hay situaciones en que el creyente muchas veces está tan desapercibido que a todo le dice amén. Entonces, todo esto, el texto que leía mi hermano, dice que traerán destrucción repentina por causa de tanta falsa enseñanza que se ha introducido. Entonces, quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15, y palabras del Señor. Jesucristo dijo: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Aleluya. Entonces el Señor lo advirtió. Claramente lo dijo el Señor, que nos tengamos un sumo cuidado de que nosotros, ¿verdad?, como pueblo de Dios, a todo le digamos amén. Hay gente que, ¿verdad?, conversando con mi hermano acá, hay pueblo de Dios que se emociona, le gana la emoción y les gusta probablemente las cosas digamos exteriores, como decir que cuando le dicen ahí, este es un profeta de Dios, la gente ¿verdad?, se va de lleno, y que todo lo que está diciendo el pseudo profeta es de Dios. Hay gente que le obedece a lo que está diciendo ese falso, al contrario de lo que está en la escritura. Entonces es el tiempo que nos ha tocado vivir, y aún la gente inconversa, la gente que probablemente no ha puesto un pie en una congregación, no ha tenido un encuentro personal con el Señor, es gente aún probablemente que está en contra del evangelio. Hasta ellos mismos se dan cuenta de lo que está pasando hoy, que todos estos pseudo profetas y maestros falsos lo que están haciendo, ¿verdad?, llevando a mucho pueblo a desviarse de la verdad, de la sana doctrina. Entonces nosotros debemos de ser celosos y estar alertas y estar atentos, que el tiempo que nos ha tocado, tú como creyente eres responsable de qué es lo que estás alimentando tu alma y tu espíritu, porque muchas veces hay creyentes que reciben y dicen amén a herejías que están en contra totalmente de la palabra. Por eso es importante, ¿verdad?, que dice la palabra que debemos de estar atentos, que debemos estar cuidadosos, porque estos falsos abundan hoy en este tiempo final. Y todos estos falsos
pseudo profetas y maestros son causa de que aún se blasfeme el nombre del Señor. Así Porque es. muchos piensan que todos los cristianos son igual que ellos. Amén, amén. Es como cuando un pastor defrauda, cuando un pastor hace malversación de fondos, cuando un pastor hace un pecado de inmoralidad. Entonces mucha gente generaliza y dice todos los pastores son iguales. Así es, No es hermano. así. Así es. Incorrecto. Así es. ¿Verdad? Hay hombres de Dios, temerosos de Dios. Hay hombres que están haciendo lo recto. Hay hombres que están pagando un precio porque están procurando vivir una vida santa, íntegra delante de Dios. Entonces, por eso es que estos falsos maestros, porque aquí el versículo dice falsos profetas, ¿verdad? Y falsos maestros. ¿Por qué? Porque podemos decir el ministerio profético como que le impacta mucho al pueblo, a la Así es, gente. amén. Él es un Amén. profeta de Dios. Lo que él diga yo lo voy a hacer, dice. ¿Por qué? Yo tengo que saber si ese profeta realmente es puesto y llamado por Dios. Sí hay profetas de Dios, sí lo hay, claro que sí, pero abundan más los falsos. Entonces, ¿por qué dice la palabra profeta? Porque eso le impacta al pueblo. Y cuando son maestros, ellos son encargados de enseñar. El que tiene un ministerio de maestro enseña la palabra. Entonces la gente crece, la gente es alimentada, pero todo esto algunos de ellos son falsos, que desvían, dicen medias verdades. Por eso la importancia de estar alertas. No vaya a ser que me están haciendo a mí, porque yo no, ¿verdad? No soy diligente, que yo esté creyendo en sus falsas doctrinas y mentiras. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. En el libro de Jeremías, en el capítulo 23, habla específicamente lo que mi hermano acaba de decir, que en estos postreros días se van a levantar falsos maestros y falsos profetas. La red en general está plagada, especialmente en estos últimos días que va a terminar el año 2022, está plagado de falsos profetas que solamente profetizan el bienestar tanto social o el bienestar económico a la gente. Este año que viene será tu mejor año, dice, de tu vida. Pero jamás hablan de lo que verdaderamente incumbe al Espíritu del Dios viviente, de andar en santidad, de andar íntegramente de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso se tiene que hablar hoy en día, porque hay gente que ha caído bajo esa trampa, como le dice Pablo a Timoteo y a Tito, que habrá gente en los posteriores días que tendrán comezón de oír. Sí, es increíble, para mí me parece increíble a veces que hay gente, hay hermanos y hermanas que han estado en el Evangelio durante 30, 20, 40 años y hacen sus propias deducciones acerca del Evangelio. Así es. Le aumentan, le quitan, le aumentan, le quita su propia conveniencia. La red está plagada de todos estos falsos profetas que solamente profetizan el bienestar, pero jamás hablan de decir santidad a Jehová, santidad al Señor, apartarse del mal, rechazar el pecado, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es triste ver, porque está lleno. Hay una idolatría a todos estos autollamados profetas y maestros que es vergonzoso ya delante de los impíos. Es vergonzoso por causa de ellos el camino del Señor y el nombre de Él, que es santo por siempre. Es blasfemado. Pero ellos van a tener su pago. Van a tener su pago. El verdadero profeta de Dios siempre va a llamar a la santidad al pueblo. Siempre va a hablar exactamente lo que va de acuerdo a la palabra de Dios. El verdadero maestro va a enseñar lo que está escrito.
sin torcer las escrituras a su propio convenio. Así es. Y está plagado, da tristeza decir esto, pero dentro de las congregaciones, a todo, como dicen hermano, a todo le dicen amén, gloria a Dios, sin ni siquiera discernir si exactamente eso salió de las Sagradas Escrituras. En el libro de Jeremías, el padre de todos los espíritus, habla bien claro. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras. Ese es el verdadero ministerio de un profeta, no desearle suertes a fin de año. El verdadero ministerio del profeta es llamar a la santidad. El maestro tiene que enseñar el buen camino. La palabra de Dios se tiene que aprender. Pero hay gente que ya idolatran al que se ha autollamado o lo han llamado, lo han hecho profeta. Y la historia está llena de fracasos, muertes, suicidios. David Koresh, aquel hombre que quería descifrar el Apocalipsis, se llevó con él como a 40 o 50 personas. Nadie en esa congregación tenía discernimiento. Sí, es, amén. Nadie cuestionaba, porque les había embargado un temor de cuestionar al siervo de Dios. Y hoy en día, tristemente vemos, somos testigos de que nadie puede preguntar a un siervo de Dios, a un pastor que está a cargo de una congregación, decir, hermano, ¿me podría usted indicar esta escritura porque no la he entendido, como que no va con la escritura? En ese momento lo tildan de que está en contra de la doctrina sana que él ha predicado. No hay nada de malo de preguntar a alguien acerca de las escrituras. Por supuesto, con todo respeto, guardando el respeto que se merece ese hombre que ha sido llamado al ministerio. Falsos profetas han existido desde siempre. Sí, es, amén. Se han autollamado. Y el único que los ha ungido es el diablo para descarriar al pueblo de Dios. Y estos hombres no saben distinguir entre lo santo y lo profano. Ellos van en pos de su corazón, de las cosas de sus pensamientos, dice, de lo que ellos quieren. Ganar la simpatía de un pueblo que no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Amén. Desgraciadamente estamos viviendo, ha habido un incremento tremendo de estos falsos que, aprovechando la red, se manifiestan. El profeta tal, el profeta cual. Y cuidado que usted vaya a hablar algo en contra de ellos. Por eso nosotros oramos para que sus maldiciones que ellos vayan a decir que estamos hablando en contra de ellos caigan al suelo. Porque todo aquel que habla la palabra de Dios va a ser respaldado por el mismísimo Dios. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Estos falsos pseudo profetas y maestros son lobos rapaces. Aleluya. Bien dicho. Usan tácticas, sí, usan estrategias para cómo introducirse en medio del pueblo de Dios. Y lamentablemente hay mucho pueblo sin discernimiento. Lamentablemente aún el ministro está sin discernimiento. Y lo peor es que les dan el qué sé yo,
el- la autoridad o el tiempo para que ellos introduzcan sus enseñanzas, como dice el verso que leyó el hermano. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aleluya. Esto es poderoso lo que hacen del lado de las tinieblas. Herejías destructoras que destruyen en la vida de un hermano o hermana que caminaba bien, que iba bien, que estaba creciendo saludablemente. ¿Qué le destruyen? Definitivamente ellos, como dice el verso acá, usan la astucia y la estrategia y les meten medias verdades, los desvían de la verdad. Podría mencionar algunas, ¿verdad?, de estas tácticas o de estas herejías destructoras que usan. Por ejemplo, hay en algunas congregaciones hay esa creencia, esa herejía de que dicen, salvo, siempre salvo. Tú eres salvo, tú ya te salvaron. En pocas palabras, hagas lo que hagas o vivas como vivas, tú eres salvo. Otras herejías que usan y dicen es, ya no ores, Cristo oró por ti, ya no tienes necesidad de orar. Aleluya. Otra de sus herejías que dicen es que todo lo que se escribió en la Biblia es lo que hizo el Señor, sí, pero todo lo que se escribió en la Biblia solo es para que lo veamos, pero no lo vivamos. Herejías. Entonces, puedo seguir mencionando más cosas que a veces a uno da risa, a otro le entra un celo, un coraje, cómo es que desvían a las almas. Por eso es bien importante, dice que encubiertamente, cómo ellos se introducen, no llegan así, ¿verdad? Aquí vengo yo, que soy falso. No, se introducen, tienen carisma, son descarados y muchas veces tienen hasta ese protagonismo y la gente dice, este hombre sí tiene palabra, este hombre sí tiene. Yo me recuerdo hace unos años atrás, más o menos, podría decir unos 25 años atrás, me recuerdo que un personaje de estos llegaba a cierta congregación a predicar, lo invitaba al pastor, pero ¿qué pasó? La mayor parte del pueblo se quedaba hasta como embrujado por lo que él decía. Les encantaba lo que él decía, porque decían, este hombre sí trae palabra. Y cuando el pastor predicaba, ni siquiera un amén. Lo que pasa que este hombre traía estas herejías y de hecho, ¿verdad? Dividió la iglesia. De hecho, muchos se fueron con él y era un invitado nada más. Entonces hay que saber a quién se le va a dar la oportunidad que va a enseñar en tu congregación, ¿verdad? Porque muchas veces es lo que pasa. A veces el líder no tiene el discernimiento y dice, hermano, usted predica, usted enseña, sí, yo tengo, pues súbase y predica. ¿Y sabe qué? Solo a dañar al pueblo de Dios. Entonces, esto está ocurriendo hoy en día, por eso debemos de, ¿verdad?, enfatizar esto, porque abundan los falsos, abundan. Entonces, un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, no está con medias tintas. Un profeta de Dios es un vocero del Señor. Amén. Que dice lo que tiene que decir y no está escatimando. Si la persona se va a incomodar, se va a molestar, va a dar la palabra como es. Entonces no va a estar haciendo acepción de personas. Lo va a hacer porque es un profeta genuino de parte de Dios. Así es. Por eso la Biblia registra que Jeremías en algún momento dijo, Señor, yo ya no más, déjeme parafrasear. Jeremías llegó un momento que dijo, ya no más, Señor, ya no voy a hablar porque de parte tuya, porque siempre que hablo de parte tuya me meten a la cárcel y me tienen a agua y pan, no quieren oírme. Y el Señor les dijo, te estás enfrentando a un pueblo duro de cerviz, pero yo te voy a dar frente de pedernal. Amén. Pero Jeremías se negó hasta que el Señor pues obró de una manera poderosa y Jeremías dijo, tú fuiste más fuerte que mí.
O sea, hay momentos que un profeta de Dios cuando da la palabra no es muy, ¿verdad? Agradable. Pero en cambio estos pseudo profetas, es importante. El Señor aquí dice, por su fruto los conoceréis. Muchos de ellos solamente quieren endulzarle el oído a la gente. Así es. Les dicen palabras infladas. Les hablan cosas que la persona en el momento probablemente le está teniendo una necesidad, ¿verdad? Le están llegando a su necesidad, pero le están diciendo mentiras y la gente lo cree por lo mismo, porque no hay este discernimiento. Entonces ellos usan estas tácticas y podemos enlistar a miles y miles y miles de falsos que hay, que están haciendo negocio con el evangelio, no solo desviando las almas, sino negocio están haciendo con las almas. Muchos de ellos están hasta comercializan, como ya hablamos de eso, que a veces dicen: yo ya oré por este aceite es traída de tal lugar y puedes mandar tu ofrenda, y empiezan, hermano, a hacer cosas que van en contra de la palabra, pero mucha gente ahí están detrás de ellos. Entonces la palabra nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que nosotros debemos de discernir, debemos de discernirlo, de examinar los espíritus, porque no todos provienen de Dios. Ellos usan medias verdades. Decía alguien, ¿verdad? Podríamos decirle un hombre, un especialista, decía esto, que para que una mentira pueda ser creída, debe contener algunos elementos de veracidad. Entonces, aleluya, ellos dice, está diciendo la verdad, sí, pero está usando estrategias para desviar. Entonces, muchas cosas que están pasando alrededor del mundo, que es tan lamentable, tan vergonzoso, y todo lo adjudican, ¿verdad?, que son evangélicos, ¿verdad? Lo adjudican a que es un profeta. Y mira, entonces la gente empieza a mirar, y es un profeta de Dios, mira lo que hizo. Claro, porque estos son ministros del diablo. Así es. No son ministros de Dios. Un ministro de Dios, un verdadero ministro de Dios, honra a Dios. Un verdadero ministro de Dios se apega a la palabra. Así es. Un verdadero profeta de Dios tiene temor para decir lo que va a decir, porque no está hablando de sí mismo, está hablando de parte de Dios. Entonces, pues, estos falsos, a cada rato, a cada momento dice que Dios les habla. Nomás van a tomar un café y dice: ya Dios me habló. Y en todo dice que Dios les habla. Entonces, como que tuvieran, ¿verdad?, que Dios fuera su sirviente y que les va a hacer lo que ellos dicen. Mentira del diablo. Dios habla cuando Dios quiere. Así es. Y no cuando el hombre dice. O sea, han manipulado todo esto, y por eso debemos de entender. Por eso, vuelvo y repito, les dice: para que una mentira pueda ser creída, debe contener algunos elementos de veracidad. Entonces, usan medias verdades. Y la gente dice la Biblia esto. No, hermano, le voy a poner un ejemplo. Y a veces la gente dice: ¿cómo es posible que esto está pasando? ¿Cómo es posible? A veces es increíble, dice que a veces piensan que le está uno contando, ¿verdad?, mentiras o fábulas. No, sí pasa. Confrontaron a cierto ministro que ya iba por el sexto disque matrimonio. Dejó a su esposa legítima por una secretaria. Bueno, tuvo varias. Le dijeron: usted tiene como 6, o ha tenido como 6 o 7 mujeres y está en el ministerio. Sí, dijo. ¿Y cuál es el escándalo? Fíjese qué terrible, cómo transversan las escrituras. Dijo: sí, la Biblia dice que debe ser marido de una sola mujer. Sí, claro que eso dice la Biblia. ¿Y sabe qué dijo el hombre sinvergüenza? Yo soy marido de una mujer el lunes y soy marido de una sola mujer el martes.
transversan las escrituras, parece, ¿verdad? Jocoso, comediante, pero es una vergüenza de lo que está pasando. Y hoy la iglesia de Cristo debe levantarse en celo y saber que lo que está recibiendo, lo que se está alimentando su alma, su espíritu, tiene que ser verdad de Dios. Y no estar uno apoyando, ¿verdad? O estar en un lugar aunque dicen, bueno, pues si de todos modos está hablando la palabra de Dios, sí, pero los está llevando a la perdición, porque así pasó con estos. Estos falsos estaban en medio del pueblo de Israel, estos falsos han existido siempre. Y hoy en día no se diga. Por eso es importante que la advertencia que Dios nos da, que debemos de estar atentos a ello. La verdad, cuando un hombre de Dios te habla la verdad, aunque no te guste, aunque te duela, aunque no te parezca, es mejor decir, Señor, yo recibo tu verdad, no Amén. importa, aunque te duela, aunque te moleste, te incomode, pero hay que recibirla, hay que amar todo esto. Pero hay quienes, los falsos, hermano, ellos no te dicen la verdad. Por eso es importante saber dónde yo me estoy alimentando. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén. Amén. Desafortunadamente, el pueblo cae bajo el poder de estos falsos profetas. Les falta discernimiento de saber verdaderamente cuáles son las intenciones de ese autollamado profeta o autollamado ministro. Hay tanto profeta ambulante que va de congregación en congregación, Así es. solamente hablando cosas infladas para que... Es que también hay pueblo que tiene comezón de oír, solamente quieren oír lo bueno, no quieren oír que tienen que a veces arrepentirse del camino en que van siguiendo. No, hay mucho pueblo que es caprichoso, a la manera de Acab, de aquel rey que solamente quería oír lo bueno, hasta que le llegó un verdadero profeta. Todos los profetas le profetizaban cosas que lo hacían alegrar y que Dios jamás les había hablado, hasta que vino un verdadero profeta de Dios y terminó siendo bofeteado por los demás profetas. Y a Acab le dicen, al rey Josafat le dicen, ¿no ves lo que te digo? Este solamente pura mentira me profetiza. Y verdaderamente él estaba hablando la verdad. Enojó de tal manera el celo de Dios que dice, y esto a mí me hace temblar de temor reverente a veces. Yo a veces, el Señor en su gracia me concede el don de profetizar cuando estoy en algún lugar en la congregación hablando así, pero lo hago con temor y temblor. Porque aquí dice la Escritura que Dios determinó juicio contra tal hombre, tal rey, y dice que Él mandó un espíritu de mentira sobre todos sus profetas. Salió de parte de Dios un espíritu de mentira. Y hoy en día, vuelvo a recalcar, el internet está plagado de todos aquellos que solamente dicen, este año que viene será tu año de triunfo, será mejor, vas a cosechar lo que perdiste el año 22, tu vida va a cambiar, etcétera, etcétera. Y cuando uno se levanta contra ellos, tienen la osadía de los que no tienen discernimiento de decir que estamos blasfemando en contra del siervo de Dios, cuando lo único que estamos haciendo es abrir los ojos y los oídos de aquella gente que solamente quiere oír cosas infladas. Y se han levantado desde antes todos estos hombres. Y déjame decirte que muchos se han enriquecido, muchos viven muy, muy holgadamente, gracias a las falsas profecías y que van por
congregación en congregación. Yo no voy a olvidar una vez que el hermano me invitó a predicar y vinieron otros siervos también. Y vino un joven que se autollamaba profeta, vino con su mamá. Y lo único que hizo es vino a desmentir el mensaje que no sé si el hermano o yo dimos. Vino a desmentir completamente el mensaje. Y nosotros estábamos hablando de encaminar al pueblo a la santidad. Dios mío, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dice, ese debería ser el mensaje profético para que nos pongamos a cuentas con Dios. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Claro, estos van a tener su pago. O por haber llevado por caminos extraños al pueblo de Dios, por llevar al camino ancho que va a la perdición. Sí, pero ¿qué del pueblo de Dios? ¿Qué de aquellos que han sido engatusados a seguir a estos hombres? Yo sé que a muchos se van a enojar. Este video va a pasar y va a pasar y va a pasar. Este video va a instruir también a otros. Y este video va a causar que nos maldigan también. Pero esas maldiciones van a caer al suelo porque estamos siendo respaldados por la palabra de Dios. Porque bien claro dice, donde 2 o 3, ahí estoy yo. Y dice también, donde 2 o 3, ahí hay testimonio de la verdad. Y aquí está el Padre, el Hijo y su Espíritu dando testimonio de la verdad de sus escrituras. Hombres engañadores que muchas veces han llegado a enfatuarse de tal manera que el diablo los usa para engañar al pueblo de Dios y les da un don maléfico que se llama hechicería. La palabra hechicería viene del griego que quiere decir control mental. Y eso es lo que ejercen sobre las masas, sobre los pueblos ellos. Se los idolatra. Cuidado, aquí viene el hermano tal. Cuidado, porque cuando él profetiza y ninguno de ellos tiene el testimonio de que algo hayan dicho y se haga cumplido. Todos esos profetas y esas profetisas que está plagado el internet. Está plagado el internet. Porque es lo que más usan ahora ellos. Y los likes, cómo abundan. Cómo abundan. Son gente sin discernimiento. Da tristeza decir, son gente sin discernimiento y llevan años en el Evangelio. Años llevan en el Evangelio, hermano. Continúe, mi hermano. Gloria a Dios. Por favor. La palabra está tan clara y quiero leerte lo que dice acá, lo que dice el Señor. Dice claramente el Señor en estos versos que te voy a leer. Dice, además entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Aleluya. Profetizan en nombre de Baal y extravían a mi pueblo Israel. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas. He aquí les daré de comer ajenjo, y les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor.
Aleluya, aleluya. Esto, ¿verdad?, está tan claro en la palabra que todos estos autonombrados profetas son ministros de Satanás, pero ellos ya tienen su paga, su condenación. Pero en lo que queremos enfocar hoy acá es de que la advertencia que siempre ha estado desde hace mucho tiempo, pero muchos no le han tomado la debida responsabilidad. Así de es. que estos falsos están introduciéndose, están constantemente, ¿verdad?, descaradamente, muchas veces tienen un carisma, ¿verdad?, como hemos dicho, y la gente los acepta de esa manera, y lo que va a hacer es que el final de esto es que desvían toda esta. Mucha gente que escuchó esta palabra que supuestamente que un profeta le dijo, que le dijo una mala instrucción, una mala enseñanza, hoy no quieren nada con el evangelio, hoy se han desviado, hoy ya no se congregan, hoy están resentidos porque supuestamente el profeta le dijo que Dios le había dicho, y es una vil mentira. Muchos han usado el nombre del Señor en vano y lo van a pagar muy caro. Así es, hermano. Por eso dice el Así es. Señor, ay de aquel que diga que yo dije, yo no he dicho nada. Aleluya. Ay de aquel, así abundan hoy en día. Así abundan hoy en día. Muchos dicen, a mí el Señor me dijo, a mí el Hay que tener mucho cuidado cuando alguien habla así con esa falta de temor, con esa, a veces hasta con arrogancia hablan. El Señor a mí me revela. Sinceramente, aquel que el Señor le revela tiene mucho temor, porque sabe que la responsabilidad que lleva ir a dar una palabra de parte de Dios, porque es un alma que de seguro, si es palabra de Dios, es para su bien, pero tiene temor al decirlo. Pero los que abundan hoy en día, ellos se jactan que Dios les habla, que Dios les revela, que yo soñé esto, soñé lo otro. Entonces tenemos que, miren lo que va a acontecer con ellos, cómo se corrompe un pueblo cuando se instruye con estos falsos maestros, se les introducen, dice, enseñanzas destructoras, herejías destructoras, dice. Se corrompe el pueblo. Hay iglesias, hay congregaciones que prácticamente estaban en un crecimiento, en un apogeo, y ahora están como desbastadas completamente. Ya casi no hay nada. ¿Por qué? Amén. Por herejías Amén. que se introdujeron. Amén. Ejemplo, hay tanto que podemos mencionar. Gracia sobre gracia. Esto pasó mucho tiempo y sigue pasando. La gente dice, hermano, estás en la gracia, tú puedes. Si antes, hermano, es tan descarado que la gente introduce esto, pero no te lo dice tal vez así directamente, sigilosamente los introducen. Estás en la gracia, hermano, estás en la gracia, tú puedes, ¿verdad? Si antes tú bebías, hoy en la gracia puedes tomar moderadamente, no es pecado. Estás en la gracia de Dios. Aleluya. En la desgracia va a caer. Va a llegar. ¿Cuántos no se fueron por ese camino y cayeron en desgracia y muchos ya están en la tumba? Así es. Se desviaron totalmente, Así es, se amén. corrompieron, se destruyeron sus hogares. Los hijos no quieren saber del evangelio. Detestan el evangelio por causa de que los padres se desviaron, porque no tuvieron el celo, porque no tuvieron, qué sé yo, la actitud, la decisión de decir, no vamos a escuchar esto, es una mentira de lo que nos están enseñando. Entonces, aquí dice el Señor, en el mismo capítulo Aleluya. de Jeremías, capítulo 23, en el versículo 28, dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, Así pero el es. que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Aleluya. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Aleluya. Por eso el verdadero profeta de Dios va a llegar con palabra que va a sacudir a esa persona, Así es. porque viene de parte de Dios. Amén.
Entonces es impactante cuando es un hombre de Dios que está dando esta palabra. Mire, y sorprendámonos, porque muchas veces los verdaderos profetas de Dios le dice: vas a ir a tal lugar, por misericordia, vas a ir a tal lugar y vas a hablar con el líder de esa congregación. Pero vas a ir y vas a decir esto y esto. Te van a querer hasta agredir. Y ha pasado. Hay hombres de Dios que fueron una vez, nada más, hombres de Dios, profetas de Dios, y le dijeron a ese líder, le dijeron a ese pastor, al que estaba ahí encargado de esa obra, le dijo de parte de Dios: el que gobierna en esta congregación, le dijo, aquí no gobierna el Señor, aquí no gobierna el Espíritu Santo. Aquí el que gobierna es un espíritu jezabélico. Lo querían linchar, lo sacaron, porque es un hombre de Dios, porque sabe que lo que está pasando ahí. Pero un falso, un pseudo profeta, de esos, ellos van ahí nada más a declarar cosas bonitas para el pueblo. Van a decir que todo les va a ir bien. No temas, todo te va a ir bien. Claro que la palabra dice: no temas, yo estoy contigo. Sí, claro, el Señor nos lo dice. Pero si es un verdadero profeta de Dios, le tiene que decir la verdad. Así es. Le tiene que decir: estás en un pecado de muerte. Dice el Señor que Él está contigo, que Él te ama, que Él te ha hablado en varias ocasiones, pero estás en ese pecado de muerte y estás a punto de rebasar, por decir algo, ¿verdad? Estás a punto, ¿verdad?, de prácticamente que el Señor te está extendiendo misericordia. Entonces, hermano, la gente reacciona y corre hacia Dios a un arrepentimiento genuino. Amén. Y Así se es. vuelve se aleja de eso y se aparta. Pero ¿qué pasa hoy? Los falsos nomás les declaran cosas dulces, cosas que el pueblo quiere oír. Así es. Y la gente, hermano, vive una vida tan desastrosa. Entonces tengamos mucho cuidado con estos falsos que están abundando en este tiempo final, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Generalmente en estos pseudo profetas autollamados se caracterizan por tener una avaricia, un amor al dinero insaciable. Sí, por eso es que se vuelven mercenarios de la palabra. Van de congregación en congregación, llaman a pastores mintiendo y diciendo: hoy vengo de pasada aquí y tengo mi calendario abierto, si usted quisiera, yo podría pasar ahí por su congregación. De eso viven. Así es. De eso viven ellos. Y usted no encuentra absolutamente nada, hermano, hermana, en el libro de los Hechos. Lo único que hacían ellos es predicar la palabra, y cuando se predicaba la palabra había prodigios, señales y milagros, confirmando la palabra de Dios. Pero hoy en día el pueblo de Dios desgraciadamente va detrás de los milagros. Solamente el poner en una congregación: viene un siervo de tal parte, es un profeta de Dios, se llena la iglesia. Se llena la iglesia. Hasta los impíos van. Los que no conocen a las cosas de Dios van a ver. Porque el mundo tiene esa urgencia de conocer lo oculto, lo sobrenatural, etc. Y el diablo es astuto. Se ha levantado a sus siervos dentro de las congregaciones. Da tristeza decir esto, pero el ejemplo que puso el hermano es cierto, porque en esa congregación había gobierno de un espíritu de Jezabel allí. Y cuando el verdadero profeta de Dios fue, lo quisieron
Si en ese tiempo era válido apedrearlo, lo hubieran apedreado. Esos son los verdaderos profetas. Cuando vayan a un lugar o cuando estén en algún lugar y venga palabra genuina de Dios para tal persona, venga. Eso no, a mí me ha venido en el pasado palabra que he dicho a él, pero eso no me califica de ser profeta. Es una palabra de consuelo que Dios en ese momento puso en mi corazón. Nunca voy a olvidar un día que estuve en un mercado por donde vivo ahí. Estaba ahí en la línea y la cajera le dice a esta señora que estaba delante de mí: ay, mi hija, le dice, te ves muy triste, le dice. Sí, le dice, es que estoy pasando cosas. Y yo escuché solamente eso. Y pagué, fui detrás de ella y el Señor claramente me dice: ve, abraza a esa mujer y dile esto. Por lo más, tuve que tener una valentía para hacer eso. Me acerqué a ella, la abracé y le dije: ¿sabe qué, hermana? Le dije, todo va a salir bien ya, no se preocupe, su casa va a estar bien, le dije. Eso fue todo lo que le dije. Ahora, ¿eso me califica de ser profeta? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios en el pasado usó una bestia, un burro, para hablar la locura de un profeta que iba a maldecir a Israel, cuando Dios le había dicho que bendiga a Israel. Se vendió, y de esa misma manera hoy en día todos estos mercenarios de la palabra lo único que hacen es hablar dulcemente a todos aquellos que tienen comezón de oír. Claro que existe la palabra profética, no estamos descartando de ninguna manera eso. Sí, eso, amén. Al contrario, invitamos que Dios ponga esos dones que necesitamos en estos últimos tiempos, que levante profetas genuinos en las congregaciones, porque es necesario. El pueblo a veces anda descarriado, ocultan cosas que por años, y ese es el ministerio del profeta, de sacar a la luz lo que está en las tinieblas. Siga usted, hermano, Gloria por favor. Dios. Gracias. Estamos prácticamente ya para ir cerrando este tema, pero siempre, ¿verdad? Como hablamos del principio, que nosotros estamos bien advertidos. Así es. Probablemente tú lo has leído en la palabra, lo has oído, has escuchado mensajes, pero muchas veces, como pasa secularmente, hay advertencia que en esa calle es a 45 millas por hora. Está la advertencia en cierta distancia, pero está la advertencia ahí, la miramos, pues dicen, no, yo quiero ir a más velocidad. Tenemos las advertencias y de repente, ¿verdad? Cometemos, ¿verdad?, infracción a la ley y vamos a ser multados, pero la advertencia está ahí. Entonces, igual, conforme la palabra, Dios nos advierte, nos viene advirtiendo. ¿Por qué? Porque está en juego tu alma, está en juego tu vida, está en juego, ¿verdad?, esa salvación tan grande que el Señor te ha dado, para que no quedes a mitad del camino, para que porque no aparezcan con otra clase de enseñanza. Por eso estos falsos buscan la manera de cómo desviar al pueblo de Dios, ¿verdad? Hoy en día vemos en todos lugares cuánta herejía hay, y esto es lo más triste, que se ha introducido en el pueblo cristiano. Así es, hermano. Se ha introducido, ¿verdad? Así Muchos hoy antes creían en los dones que están para nosotros, que hay que desarrollarlos, que eso lo dejó el Señor para que nosotros nos edifiquemos como iglesia. Pero ¿qué pasa? Hay congregaciones que ya no los creen, Así es, que no hermano. los practican. Es más,
callan a la persona que está profetizando porque no lo creen, porque no quiere problemas en la congregación, ¿verdad? Dicen ellos. No queremos problemas porque siempre el problema que me ha traído la congregación es la profecía, pero eso tiene que ver con la autoridad y el orden del que está encargado. Así es. Pero no quiere decir que va a eliminar eso, porque Amén. son dones que Dios ha dejado. Entonces hoy en día vemos que en la iglesia, en el pueblo de Dios se ha introducido tantas estas herejías. Podemos pasar aquí mencionando, pero un sinfín. Pero una de las que hoy está influenciando tanto es aquellos que quieren judaizar al pueblo de Dios. Aleluya, hermano. Meten Amén. el judaísmo. Y conozco a ciertos pastores que lo hicieron. Así Y es. empezaron ellos hasta aprender hebreo. Ya no tuvieron sus servicios regulares, solo el sábado, guardar el sábado. Y cuando alguien me estaba diciendo, ven a ver lo que estamos haciendo, ¿por qué? Yo le confronté a esa persona y le dije, ¿cómo es que te estás volviendo otra vez lo de la ley? Si para eso Cristo vino. Ahora estamos en la gracia. No, lo que pasa es que no hemos entendido. Bueno, pero este pastor ya, su iglesia desapareció. Prácticamente, pues. Entonces los judaizantes son feroces, que andan de una u otra manera metiendo ¿verdad? Su ley, su doctrina. Pero es importante entender nosotros que ahora estamos en la gracia, que estamos en la gracia. Para eso Cristo vino y obedeció la ley. Entonces muchos de ellos están siempre perturbando al pueblo de Dios. Y yo le dije a este personaje, entonces estás guardando el día sábado. Sí. La Biblia dice que el que no obedecía toda la ley con fidelidad, con una tilde que fallara, se hacía culpable de todo. Así es. Entonces les digo, si tú estás guardando el sábado, ¿por qué no matas un cordero? Porque la ley decía que había que matar un cordero. Ah, no, pero eso fue. Entonces, ¿en qué estás? Ya el Cordero de Dios vino, el que quita el pecado del mundo. Entonces podemos mencionar más, ¿verdad? Todas estas herejías, todo esto que se está metiendo en las congregaciones. Por eso es importante que seamos diligentes, instruyámonos en la palabra, instruyámonos en la sana doctrina, para que nosotros podamos responder nosotros con una plena convicción de la verdad que está en nosotros. Por eso es importante que nosotros identifiquemos estos falsos y podamos confrontarlos, porque lo que están haciendo es daño al pueblo de Dios, daño a las ovejas que están apenas dando, ¿verdad? Están siendo alimentadas. Tenemos que tener ese discernimiento y ese celo de Dios, porque donde quiera, probablemente en este tiempo, ahí dentro de tu congregación puede haber, ya se introdujo, como dice la Biblia, sigilosamente, encubiertamente ya se introdujo y te está haciendo daño. Por eso es importante que atendamos a estas advertencias, que el Señor tiene sus ministros, sí, el diablo también tiene los suyos, pero para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo, para discernir, para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Mi hermano Jorge, y terminamos. Aleluya, así es cierto. Ese movimiento judaizante se ha metido dentro de las congregaciones. Hablábamos al principio con mi hermano que dentro de las iglesias, en congregaciones, ponen la bandera de Israel, la estrella de David ahí. Eso no los hace más cristianos. Sí podemos respetar a la nación de Israel, pero el amar a Israel no nos hace más cristianos. Además, la Escritura no dice amad a Jerusalén, amar a Israel, dice amar a Jerusalén, que es completamente diferente. No podemos volver a algo que ya ha sido completamente derogado. La gracia del Señor ha sido depositada en Jesús. Como dijo el hermano, vale la pena que él levantó ese tema, porque así es. Que quede esto bien establecido de que nosotros vivimos bajo la gracia, pero no tenemos licencia para continuar en el pecado.
porque Dios todavía sigue llamando pecado a lo que es pecado. Y dentro de algunas congregaciones la palabra pecado ya no se menciona. Lo que se menciona es todos tenemos fallas. Ya no le llaman pecado, le llaman fallas. Que Dios los bendiga abundantemente. Vamos a despedirnos desde aquí, desde Palmdale. Somos la congregación La Peña de Oreb aquí en Palmdale. El teléfono está ahí en el. Si usted quiere oración, usted quiere consejería, denos una llamada. Vamos a responderle de acuerdo a su petición. Vamos a orar por usted. Cualquier pregunta acerca de lo que hemos venido hablando hoy en día, con todo gusto vamos a responder. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios lo bendiga a usted, hermano, por Gloria a Dios. predicar la palabra. Que Dios lo bendiga al hermano ingeniero allá. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Les bendecimos a todos. Amén. Y recuerde que pues estamos aquí siempre compartiendo las verdades del Señor. Y pues, solo quiero leer el último texto. Dice: pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Entonces hay sentencia para estos falsos. Solamente iglesia de Cristo, alerta, despierta, porque Amén. es importante que nosotros atendamos al verdadero profeta de Dios, que nos va a traer palabra que viene de parte del cielo. Dios les bendiga a todos. Amén. Donde quiera que nos han escuchado. Amén, Señor. Somos la iglesia de Cristo Peña de Oreb en la ciudad de Palmdale, California. Bendiciones a todos donde quiera que se encuentren. Les amamos en Cristo Jesús. Así es, así es. Amén, hermano.